Bueno, pues muchas gracias. A ver, después de la oración de Larí, iniciamos y continuamos con esta tercera parte de la oración, los misterios y el poder que hay detrás de la oración. Y vamos a continuar con esta temática preciosa y seguimos pues adelante. Entonces, vamos a iniciar. Hoy, precisamente, que es 15, ya noche del 15 de noviembre del 2022, y que ya inició el día 22 de Heshvan del año 5783. Y bueno, pues empezamos nuestra exposición. Aquí nos habla de cuáles son los requisitos para que la Kavaná, digo, la Teshuvá, sea efectiva, que es precisamente uno de los ingredientes importantes dentro de la oración. Nos dice los sabios cabalistas que es muy importante restablecer el tetragrama, el tetragramatón, que es el nombre de Dios, el Eterno, con miras al futuro. ¿No? Sabemos que el tetragramatón es Yud-Kevavke, y que es toda la realidad del árbol de la vida, desde Keter hasta Malhut. Cuando nosotros estamos conscientes de ello, estamos conectándonos con la realidad del árbol de la vida y tratar de restablecer esa conexión y esa ruptura que hubo en el pasado a causa de todo lo que ya hemos estado estudiando, y que pues es nuestra intención reanudar esto para alcanzar la reconciliación con el Creador, con el Eterno. Entonces, para lograr la Teshuvá, primeramente, el que quiere lograr ese arrepentimiento, que ya sabemos que no es un arrepentimiento, sino es Tashuge, es volver a la G de Binah, a la G de Binah, que es la conexión con el mundo espiritual. Entonces, la idea de tener una conciencia afligida y tener remordimiento por lo hecho en el pasado, y el arrepentimiento es un prerequisito para alcanzar la Teshuvá. Es una responsabilidad y una obligación del arrepentido que nunca más repetir esto, porque todo ha sido a causa de la actividad y el comportamiento nefasto y negativo que se ha tenido como consecuencia de una manipulación de las fuerzas del mal en este individuo, en esta persona, que le ha hecho o que nos ha hecho cometer cosas en el pasado. Por lo cual, con el crecimiento de la conciencia, el Señor de la oscuridad ya no tiene poder sobre nosotros cuando nosotros hacemos la Teshuvá. Entonces, pero es importante no omitir el tetragramatón en este proceso meditativo, porque es importante también incluir la Kavaná, que sabemos es la intención, la concentración mental del pensamiento y el pensamiento dirigido al recitar la oración. Entonces, teniendo estos elementos, logramos hacer la Teshuvá, pero si alguno de estos elementos no está, la Teshuvá no está totalmente cumplida, y el requisitos de una restauración o reconciliación con el Eterno no estarían completos. El problema que se ha encontrado es que en las oraciones, desde el punto de vista religioso,
casi todos los miembros de las religiones son bien intencionadas, ya sean los templos, en las sinagogas, etcétera, y las congregaciones ignoran por completo la Kavaná. Acuérdense que la Kavaná es un elemento cabalístico que es importante tenerlo para que la oración sea efectiva. Que la Kavaná es el soporte esencial y principal de la oración. ¿Sí? El otro día me tocó entrar a la misa católica y el sacerdote comentaba que pues todas las personas iban porque en el concepto católico está el sacrificio de la misa. ¿Por qué decía? ¿Por qué es un sacrificio? Porque es importante venir con una intención y una concentración de conectarse con el Creador, con Dios, dice. Pero muchas personas, dice, vienen al templo simplemente porque hay un compromiso de asistir los domingos y por si las dudas. Y por otro lado, no están concentrados en la intención de estar allí y están con una cantidad de distractores tremendos, sobre todo pensando en qué van a hacer después de salir de esa celebración. Y así no solamente ocurre en esa parte, también lo existe en las sinagogas. Por eso algunos judíos ni siquiera se aparecen a veces en la sinagoga, también con la misma idea, pero el día de Yom Kippur, ¿de dónde salen tanto judío? Solamente Dios sabe, pero están todas las sinagogas atascadas de tanto celebración. Y ya no decir de la parte del Islam, cuando estamos hablando de la Meca y todas esas celebraciones que también ellos tienen. Aquí lo importante, como dice la Kabbalah, es importantísimo la Kavaná, y esto ha distorsionado la oración. Entonces, atribuir los llamados milagros a Dios, o al Eterno, más que a la conciencia del hombre, es una devastadora corrupción de la fe judaica, cristiana, islamista, etc. Es decir, la conciencia del hombre es la que realmente hace los milagros. Sabemos que Dios hace los milagros, pero no ocurren si abajo no se hace algo. Entonces, la persona es la que realmente hace el milagro. De eso hay un curso que vamos a hablar acerca de los milagros. Porque dicen, ¿cuántas veces nos hemos preguntado dónde estaba Dios cuando yo más lo necesitaba? El planteamiento también en las oraciones dice, o cuando van a los templos, dice, ¿cómo elige el Eterno a sus víctimas y a sus sobrevivientes? ¿Quién determina que la gente va a ser afortunada o desafortunada? ¿Es Dios? Bueno, aquí viene la respuesta del Zohar. El Zohar dice enfáticamente que se encuentra en el comportamiento y la actividad humana del hombre, que es resultado de su conciencia, evidentemente. Y aquí es donde entra el conocimiento de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de la Kabbalah sabemos cómo conducirnos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la Kabbalah te hace un corazón tierno que ya no te permite cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque empiezas a ver el mundo espiritual y el mundo físico. Y cuando ves ambas cosas, empiezas a tomar decisiones correctas. Entonces, con las Kavanot apropiadas y el uso de los 72 nombres, Moshe Rabbeinu se volvió el maestro del ámbito corpóreo y con ello pudo abrir el Mar Rojo
y el Mar Rojo ya no fue un obstáculo más para los israelitas. Si nosotros vemos en Shemot, en Éxodo, en el capítulo 14, déjenme abrir aquí el Humash, nos dice, en el capítulo 14, nos dice, el Eterno pone la arcilla, no, perdón, sí, bueno, ahorita lo vamos a poner. En Shemot 14:10 dice, en la traducción al español, dice, y el faraón se acercó, alzaron los hijos de Israel la vista, y ella aquí que Egipto estaba desplazándose tras ellos, y temieron mucho, y clamaron los hijos de Israel ante Hashem. Es decir, temieron mucho y clamaron a Hashem. ¿Por qué? Porque se encontraban en una encrucijada de que si me meten al Mar Rojo me ahogo. Si me regreso, pues está el ejército del faraón que viene hacia mí. Entonces estaba en una situación muy complicada. Y entonces, en este mismo capítulo, en el versículo 15, dice, y dijo Hashem a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Es decir, ¿a mí para qué me quieres? Lo que mismo podemos nosotros preguntarnos que en un momento de apuración y de problemas y de crisis muy fuertes o de caos en nuestra vida, pues queremos aclamar al Creador. Pero la respuesta que le da a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es el que le da a Moshe, le dice, ¿y a mí? ¿Para qué me quieres? ¿Por qué clamas ante mí? Estás temiendo mucho y clamaron a Dios. Y le dice, ¿por qué clamas ante mí? Entonces uno diría, bueno, Señor, o si no te recurro a ti, entonces ¿a quién? Y es aquí donde vienen las herramientas cabalísticas, con las cabonot apropiadas y con el uso de los 72 nombres. Moshe Rabbeinu se volvió el maestro del ámbito corpóreo y con ello el Mar Rojo no fue ya un obstáculo para los israelitas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos la información, la comprendemos, la estudiamos, la practicamos, no necesitamos que Dios nos venga a ayudar. Él ya nos dio la ayuda. Lo único que necesitamos, bueno, pues aquí están las herramientas. ¿Qué esperas que no las haces? ¿Sí? O como, vaya la comparación o la metáfora, como alguien que la mamá enseña a la hija a cocinar y a cocinar muy rico. Y ya le enseñó todas las recetas, ya le dijo cómo, los tiempos, la hora, etcétera. Y luego fuera la hija a decirle, mamá, ¿cómo le hago? ¿Por qué no me ayudas? Dice, oye, espérame, si ya te enseñé, ya tienes todo, ¿por qué no lo haces tú? Entonces, nosotros a veces queremos que Dios nos resuelva las cosas y así no funciona. Somos nosotros los que tenemos las herramientas para trabajar y salir de donde estamos. Si nosotros creamos, si estamos en un caos, es un hecho que nosotros mismos lo provocamos, eso no es vuelta de hoja. Ni son las circunstancias exteriores, ni son las personas alrededor de uno, ni son las crisis, ni son, no, todo aquello que nos ocurre, ya lo hemos aprendido, es causa y efecto. Bueno, nosotros lo provocamos, nosotros mismos lo podemos, lo podemos, lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos moldear el futuro. Y aunque, si bien todo tiene un origen en el eterno, nosotros somos los que moldeamos el destino. Es decir,
Él pone la arcilla y nosotros somos los alfareros. Es decir, la materia prima Él nos la está dando. ¿Y cómo somos los alfareros? Pues entendiendo las técnicas de cómo lograr forjar ese futuro. Ya vemos aquí los 72 nombres, ya vemos las oraciones y ahorita vamos a entrar a eso. Desgraciadamente la distorsión surgió en el establecimiento de varias religiones y sus sectas, y como les dije, y hay tantas. Eso que no quiere decir que la religión no cumpla o no deba cumplir la importante función en el desarrollo del comportamiento y del carácter humano, de sus principios, pero para conectar con el externo es insuficiente. Aquí debemos aprender que el Satán tiene una importante trabajo de distorsión y de manipulación y de engaño con nosotros. Porque el Señor de la Oscuridad es el mayor ilusionista y sus legiones, desde luego, que nos influyen en la manera de cómo nosotros creemos que la realidad es así. Entonces, les voy a compartir el libro que les digo que se llama Milagros y Misterios de la Oración, del cabalista Philips Berg. Y a mí me parece muy interesante y muy importante como introducir algunos conceptos que él nos comparte. Dice, la idea de que el Eterno favorece a unos sobre otros, nos preguntamos si el Eterno es parcial y prejuzga. Dice, pues obviamente el Eterno no es así. El Eterno no premia a los fieles ni castiga a los infieles. Las enseñanzas del judaísmo no contienen la noción de castigo y recompensa. De que el Eterno premia la obediencia y castiga la desobediencia. Más bien son los pensamientos y las acciones de los humanos lo que resulta en buenas o malas consecuencias, las cuales nosotros tomamos como recompensa o castigo. ¿Sí? Dice que el Eterno sabía que desde el principio el hombre se encontraría lleno de obstáculos en el camino que conduce a su objetivo como el laberinto plagado de dificultades. Por ello le proporcionó el sistema de oración mediante el cual la humanidad puede vencer los impedimentos a lo largo del viaje de la vida. La idea de la Kavaná es que mediante ella y únicamente la Kavaná lleva al hombre a un estado de conciencia robótica a un estado de control mental. Es decir, el grado de conciencia robótica es el estado en el cual el Satán tiene un poder de hacerle creer al hombre que tiene el control cuando en realidad está actuando robóticamente. A veces nosotros estamos muy bien y todo y creemos que estamos de maravilla, pero en realidad ahí hay una ilusión y hay que estar muy, como dicen, muy despierto, aquí en México decimos muy abusado, para saber discernir cuando es una manipulación o es un engaño o es una realidad. Dice, uno de los ejemplos más simples de cuánto control ejercemos sobre la mente que se encuentra en nuestros intentos de aquietarla. Entonces, tómese solo unos 15 segundos en un tiempo para relajarse y su mente requiere. Dice, yo he encontrado solamente a unas cuantas personas que pueden lograr una proeza aparentemente tan trivial sin que los pensamientos invadan su mente. Este es el trabajo del Señor de las tinieblas, es decir, todos aquellos pensamientos que son ajenos a la oración.
que nos inunda con pensamientos para frustrar nuestro periodo de silencio. Sin embargo, tenemos la respuesta en la Cábala. El Señor de las Tinieblas nos juega muchos trucos. Casi siempre Él nos lleva a una situación de éxito, de buena salud y excelentes relaciones, y nos hace creer que estos maravillosos logros los hemos logrado nosotros mismos sin ayuda ni influencia del exterior. Aquí va el engaño. Luego, en el momento preciso en que Él cree que nos ha engañado, suelta todo el infierno. De repente nos encontramos desvalidos, indefensos y sin menor idea de qué distorsión, qué dirección tomar. Nuestra mente parece quedar en blanco. El Señor de la Oscuridad nos lleva incluso a un punto en el que ya ni siquiera nos preguntamos qué ha pasado con nuestra capacidad de pensar. Ya no nos preocupa el hecho de que fue nuestra propia ingenuidad la que nos llevó a esta situación. ¿Cómo es posible que la mente creativa que supuestamente poseemos no nos sirva ahora en este dilema particular? Es decir, nos hace creer que estamos súper bien, súper exitosos, y de repente se viene todo encima. El Señor de la Oscuridad es un excelente anestesista. Él ha puesto a la humanidad a dormir, aunque para nuestro egocentrismo, como agente del Señor de la Oscuridad, el ego, esto es algo que resulta difícil de comprender. Se requiere tomar tantas decisiones cada día y yo soy quien debe de tomarlas. No indica esto que nuestro cerebro o mente ejerza control sobre nuestras actividades. Es decir, aquí hay una guerra psíquica que nosotros sabemos que viene de sus familias. ¿Se acuerdan de los intrusos? ¿De aquellas familias? ¿Los qué? Los Malaquín, los Giburín, etcétera. Ellos son los que manipulan los pensamientos de la humanidad. Sobre todo cuando una persona no tiene una conciencia elevada o cuando estamos en una conciencia muy baja, rápidamente somos manipulados por estas energías psicotrónicas que manipulan el pensamiento y nos hacen creer cosas que creemos que son nuestros pensamientos, y no es así. En la Cábala, el propósito es dirigir la mente a aquello en lo cual debe unirse y fundirse. Elevar nuestra conciencia significa simplemente movernos de nuestro usual estado de conciencia robótica, lo que hacemos automáticamente, a un estado en el que actuamos afirmativamente, en el que tomamos nuestra mente de la mano por decisión e iniciativa propias bajo nuestro propio criterio. Todos nosotros estamos bajo la influencia del Señor de las Tinieblas, que engendra en nosotros su desgracia y su caos al imponernos un sentimiento de complacencia y autosatisfacción. Ahí bien, es el engaño. Y si bien solo temporalmente, en cuanto comprende que hemos llegado a un estado mental de autoseguridad y de comodidad, de confort, pues, y saber que tenemos el control de todo, nos mueve el tapete y el mundo se desploma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué produjo ese cambio del ser exitoso, el hombre de empresa, el hombre de negocios, la mujer exitosa, a una situación de bancarrota o impotencia sin señal alguna de esperanza en el horizonte? Bueno, una vez que estamos de rodillas, el Señor de las Tinieblas ya no necesita seguir con su juego, con su propósito de manifestar el caos. Bueno, una vez que ya nos tiene de rodillas y tirados, entonces dice, y continúa con la víctima siguiente. Es decir, se la pasa uno y a otro y a otro y a otro. Detrás de este desafortunado escenario, el Zohar declara, el Zohar, que el estado de conciencia robótico conocido como el nombre codificado del Satán, el Señor de las Tinieblas, sin embargo afirma el Zohar, si la humanidad se ocupase de la Cábala, el sistema y ejercicio de dirigir y utilizar nuestra mente, entonces su estado de conciencia robótica cambiaría a un estado elevado de percepción. Y entonces
ya no experimentaría sentimientos de desilusión y abandono. El Señor de las Tinieblas crea una atmósfera de materialización, de exposición de realidad ilusoria a la cual nos hemos vuelto adictos casi todos los seres humanos. La apariencia y manifestación de nuestro mundo físico sin conciencia podría compararse a un cuerpo sin alma. No se puede tener el uno sin el otro. En otras palabras, lo que dijimos la primera clase, la oración sin la kavaná es la oración sin la kavaná es cuerpo muerto. Es decir, un cuerpo sin alma es un cadáver. Entonces, una oración sin kavaná está muerta. En una parte del Zohar nos dice, de una manera extraordinaria, fíjese, el Eterno se deleita siempre con la oración de los justos, y Él se corona a sí mismo con las oraciones. Como se afirmó, el ángel que está a cargo de las oraciones de Israel, ¿quién es? Es el ángel Sandalfón. Toma todas sus oraciones y con ellas teje un traje, una corona para la fuerza de la luz. Cuando más las oraciones de los justos en las cuales se deleita el Eterno y con las cuales se le teje una corona. Cuando el patriarca Jacob tenía con él legiones de santos ángeles, se puede preguntar por qué tenía miedo. La verdad es que los justos no confían en los méritos propios, sino en la oración de la fuerza de la luz. El rabino Yahuda dice, seguimos leyendo el Zohar, feliz es el hombre siempre temió pero el que endulzó su corazón caerá en el mal. Para protegerse de Saúl, de su hermano Esau, Jacob recurrió a la oración y no confió en su mérito propio. Observemos que la oración de que son pobres, tan solo una oración, pero la oración de un pobre rompe todas las barreras y todas las tormentas de un camino hacia la presencia de la fuerza de la luz. ¿Qué es la oración del pobre? La oración del pobre, que se llama Tefilá Ani, es la oración que rompe todas las barreras y llega directamente al Creador. ¿Por qué es la oración del pobre? Porque la oración del pobre es el que no tiene nada. Tiene nada y hay un llanto fuerte y una emoción muy alta que hace que se rompan todos los obstáculos y llegue al pobre. Más adelante vamos a hacer la oración de la Tefilá Ani. ¿Sí? Bueno, hay mucho más que compartirles. Voy a elegir 3, 4 párrafos más, que a su vez son muy importantes. Y bueno, dice, por lo tanto, las oraciones tienen un objetivo fundamental, permitir que el universo se llene de beneficencia y de la energía positiva de la fuerza de la luz. En su deseo de crear un escudo de seguridad para protegerse del Satán, el Señor de la Oscuridad, representado por el nombre codificado de Sab, Jacob creó los canales, las oraciones mediante las cuales él sería rodeado por la energía positiva de la fuerza de la luz. Por la misma razón, él prefirió no depender del mérito de su papá y de su abuelo, de Abraham y de Isaac, y en este sentido también fueron creadores de la canalización mediante la oración. Hay que ver que ellos fueron los que crearon la Sefirot, tanto de Gesed como de Gura y Tiferet. Entonces, ellos han restablecido el principio para la Geulá, es decir, para la redención del género humano para Israel. Entonces dice, con base al Zohar, queda tan claro como el cristal que la oración desde el punto de vista zohárico, la oración es cualquier cosa menos la idea convencional de la oración. Su concepto inicial fue establecido esencialmente para proteger a la humanidad en las actividades acumuladas del diabólico y amenazante señor de las tinieblas. Entonces, caer en
en la ilusión del Satán es caer en la trampa. Entonces, nuestro drama del ticún, es decir, que todavía que pensamos que el ticún nos va a ocurrir, ya sabemos que mediante las herramientas cabalísticas podemos hacer que el ticún, anularlo o cambiarlo. Nosotros debemos sorprendernos que mucha gente tenga una actitud pesimista, que la gente esté llena de tensiones, preocupada obviamente por ese ticún, por ese karma que puede llegar, porque también pueden venir las crisis financieras y una serie de cosas. Ese miedo hace que tengamos o que tenga la gente una reacción de incredulidad. Y lo peor, un sentimiento de ira por considerarse tan simplones. Nuestra casa soñada junto al mar, nuestras bagatelas de nuestras ilusorias fantasías, una vez adquiridas en sí mismas, ya no sirven de nada. O servirán de muy poco para hacernos felices y darnos verdadera satisfacción. Es decir, las cosas físicas no producen felicidad. Momentáneamente, pero no producen felicidad. Y al rato pueden ser hasta cargas financieras. Desde la perspectiva cabalística, el mero hecho de adquirir más y más dinero y posesiones materiales con la esperanza de alcanzar la felicidad es como lavar un coche que no funciona bien con la esperanza de que esto habrá de arreglarse el motor. Bueno, esta es una metáfora que utiliza el autor. Dice, sin embargo, cuando la oración va acompañada de la kavana, nosotros comenzamos a nutrir y a desarrollar nuestra mente para que piense por sí misma. La simple respuesta comienza con el temor de que no tenemos el control, a menos que atraigamos el asombroso poder de la fuerza de la luz. Eso es importante. Por lo tanto, el Zohar también nos advierte, feliz es el hombre que siempre ha temido. La fuerza de la luz contiene un incesante deseo de compartir. Sin embargo, si no hay despertamiento de la conciencia, obviamente, para su beneficencia o plenitud, entonces la fuerza de la luz restringe su deseo de impartir a la humanidad. Pero una vez que hemos transformado nuestra conciencia a una imagen paradójica, la que le poseemos puede no existir verdaderamente, sino que la experiencia ilusoria temporal. Entonces dirigimos nuestra conciencia hacia un estado de carencia, de plenitud, en vez de permanecer en un estado de plenitud. El vacío resultante y la carencia de la fuerza de la luz dan nacimiento a un infinito deseo de recibir. Entonces, es importante tener el deseo de recibir, pero con el ánimo de compartir. Así, la fuerza de la luz satisface todos nuestros deseos. No egoístas, obviamente. Y ya finalmente, dos parrafitos dicen, el misterio de recibir entonces se encuentra en la conciencia permanente de no estar plenos. Esto es, a pesar de la engañosa influencia del Señor de las tinieblas, quien posee todas las armas necesarias para hacernos dormir, hace el grado de infundirnos con la creencia de nuestra salud no haya sido jamás mejor. Esto es el preciso momento en que nuestro cuerpo se encuentra luchando para superar un desequilibrio. Y finalmente dice, la comprensión cabalística de la oración restaura este equilibrio y nos permite una armonía con la unidad omniabarcante de la fuerza de la luz. Nos convence a la conciencia cuántica. Bueno, la conciencia cuántica es de lo que vamos a hablar también en la próxima clase. Bueno, este es compartirles un poco, yo pienso que mucho de estos aspectos de la oración que consideré importantes que pues estuvieran en esta clase y que ustedes la pongan a su consideración. Vamos a entrar en la segunda parte de la clase y bueno, espero no saturarlos mucho de tanta información. Entonces habíamos dicho que la oración es un intento de reconciliarnos con el Creador, un intento por el rompimiento que hubo después de la destrucción del primer y segundo templo,
y de la ruptura que hubo en el mundo, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es decir, el tetragrama quedó fracturado. Bueno, la idea de cuando nos vamos a reconciliar con alguien, pues ¿qué puede ser? A lo mejor me tengo que reconciliar con mi hermano, mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mi amigo, con mi vecino, con algún familiar. Pues vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros mismos y el corazón para poder llegar a esa reconciliación. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dirigir al Eterno, no le vamos a leer un texto de manera rutinaria, pues así no se hace. El texto de manera rutinaria, es decir, la oración sin cabana, leer de corrido, y ¿a poco creen que con esto nos vamos a reconciliar con el Creador? La rutina es el enemigo de la reconciliación, porque la rutina es leer de manera automática, y esta es la que hay que acabar y hay que la destruir. Es decir, es como cuando un esposo y una esposa se quieren reconciliar, y a lo mejor la ofendida es la mujer, o al revés. Entonces, cuando alguien le dice, mira, pues yo te voy a leer aquí una serie de peticiones, oye, pues como que no es la manera correcta de buscar una reconciliación. Entonces, la reconciliación, la oración debe ser, como digo nuevamente, con Kavaná, y otra vez la Kavaná es la intención. Las Kavanot las vamos a estudiar más adelante para ver cómo las utilizamos. Si se lee de manera automática sin Kavaná, se deja abierta la puerta para que la mente vague a otros temas. Es ahí donde entra el Señor de la Oscuridad. Entonces entran pensamientos ajenos. Y allí, pues no hay amor. No hay manera de reconciliarse. No hay Kavaná. Por tanto, debemos cuidar mucho los pensamientos cuando estamos haciendo la oración. Yo sé que no es fácil. Es como la meditación, ¿verdad? Bueno, la oración y la meditación es lo mismo. Pero podemos decir la oración y meditación es concentración para poder conectar con el mundo espiritual. Si esto no está, pues estamos cayendo en la rutina. Pero la reconciliación debe ser ¿con quién? Pues con un ser amado. Y la pregunta viene a ser, o sea, ¿yo con quién me quiero reconciliar? Pues con alguien que quiero, ¿verdad? Que lo he amado, que a lo mejor hubo un malentendido, o nos ofendimos, etcétera. Pero si me quiero reconciliar con el Creador, pues primeramente teníamos que preguntarnos, ¿realmente el Creador ha llegado a ser para mí un ser amado? ¿O ha sido simplemente un ser que me han inculcado desde generaciones y que debo amar, pero un amor que nos deja un cierto vacío porque no sabemos realmente lo que es amar al Creador? Y aunque todo el mundo dice yo amo a Dios, pero en realidad a veces no saben lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a amar al Creador o a un ser conocido, desconocido? Entonces, tenemos que saber que para amarlo primeramente tenemos que conocerlo, ¿sí? Eso ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Y para conocerle, ¿cómo lo podemos conocer? ¿Quién me puede decir? ¿Quién nos comparte? Para poder amar a Hashem, es muy necesario conocerlo, estudiarlo y, ante todo, reconocer que todo, absolutamente todo lo que viene de él es para bien y es para nuestro bien. Y lo más que podamos estar ¿Y cómo lo conocemos? ¿Con qué estudiándolo, estudiamos?
estudiamos el Zohar, estudiamos la Torá, tenemos las clases aquí contigo, investigamos Correcto. y hacemos. Entonces, el Zohar y la Kabbalah son herramientas importantes para saber cómo el Creador es, cómo piensa, cómo se conduce y cómo funciona el mundo espiritual. Porque si lo conocemos, nos maravillamos y lo amamos más. Porque no podemos amar a quien no conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a reconciliar con alguien que no le amamos? Es decir, que no lo conocemos. Es aquí importante. Y de allí replantearse, bueno, yo lo quiero seguir amando, pero quiero volverme con él. Así que cuando lo amamos, le admiramos, nace un deseo de estar con él, de apegarnos con él. Es decir, genera una necesidad de unirse a él, de una adhesión a él. Y esta adhesión se le llama debekut en hebreo. Este concepto de debekut debe quedar muy grabado en cada uno de nosotros. Porque sin esa necesidad de apego, la oración no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a reconciliar con alguien que no queremos, que ni conocemos. Nosotros nos queremos reconciliar con alguien que amamos. Entonces, igual, si hemos amado al Creador es que lo estamos conociendo. Si a lo mejor, seguro que no lo conocemos todavía suficientemente, pero ¿cómo se comunica el Creador con nosotros? ¿Y cómo nos comunicamos con Él? ¿Cuál es ese mecanismo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para comunicarnos con Él, ¿cómo se establece esa comunicación? Con la meditación. Se establece la comunicación teniendo la conciencia divina con la conciencia humana, la conciencia del hombre. Entonces se necesitan ambas para que haya comunicación. Pero para que haya comunicación entre estas dos conciencias, debe haber afinidad. ¿Sí? Entonces, para conocer la conciencia divina necesitamos, obviamente, estudiar más, profundizar más. Y en esta conciencia divina estamos encontrando un punto de encuentro, como dicen en inglés, un meeting point, en el que podemos establecer esa comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con el Creador? Y Él cómo se comunica con nosotros. Bueno, pues primeramente, nosotros, para ser afines al Creador, tenemos que tener un corazón tierno, porque Él es todo bondad. Entonces nosotros también tenemos que tener bondad. Tener un conocimiento profundo. ¿Recuerdan de los 13 atributos del Creador? De la Y misericordia. descubrir que nosotros tenemos una chispa divina dentro de nosotros y que ésta es atraída por su fuente. ¿Y cuál es la fuente? Por la conciencia divina. Entonces, cuando la chispa divina se encuentra con la esencia divina, hay una adhesión y hay un bebekut, hay un encuentro precioso. ¿Sí? ¿Cómo se comunica el Creador con nosotros y cómo nos comunicamos con Él? Bueno, nosotros nos comunicamos a través de la oración, al menos eso es lo que emitimos. ¿Y Él cómo se comunica con nosotros? A través de la Torá, porque ahí en la Torá está todo como Él piensa y como es. Los resultados de la oración, que son los eventos, eso lo vamos a ver. Entonces, las letras hebreas son los recipientes de la conciencia divina. Eso lo vimos cuando empezamos a estudiar cada una de las letras, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, todas las letras divinas son recipientes de la conciencia divina. Las oraciones están hechas en hebreo. Hay principios de palabra, letras que son principio de palabra, final de palabra y mitad de palabra. Y allí están metidos los nombres de Dios. Por eso, el rey David se las ingenió de manera que en los Teilim, en los salmos, introdujo los nombres de Dios en sus oraciones.
Por eso la oración en hebreo tiene una oración importante. La traducción al español, por ejemplo, o a cualquier otro idioma, es meramente, ¿cómo te lo diré? Un tanto intelectual y emocional. Pero en realidad la vibración está en el sonido de las letras hebreas. Eso es lo que hace vibrar el mundo espiritual. Entonces, nosotros al orar, nos vamos, dejamos en la oración meditación, nosotros dejamos nuestro recipiente corporal y va a buscar un nuevo recipiente. ¿Y ese recipiente cuál es? Son las letras hebreas. Y ahí es donde nos vamos a proyectar, ahí donde nos encontramos con el Creador, ahí donde encontramos el meeting point. ¿Por qué? Porque ahí está la conciencia divina. Entonces nosotros nos desapegamos del cuerpo y nos concentramos en la oración, en la meditación, y es allí donde está el punto de encuentro con el Creador. Y la oración, meditación están en los textos, ya sean en los Teilim, en la Torah, en el Sidur, en los Yehudim ocultos que están dentro de la oración. ¿Sí? Allí es donde está la verdadera energía, donde están los recipientes. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el Shema Israel, Adonai Echad, que pronunciamos la G, lo más que se puede, tenemos 8 segundos, y ahí metemos un Yehudim, que es Aleph, ¿qué? Yud Aleph, Hed Aleph, Bad Nun, Yud. Es decir, un Yehudim, una trenza entre Yukebaque y Adonai. Ahí están. Entonces, para ello necesitamos que estos Yehudim, conocerlos. ¿Y quién nos los va a enseñar? Bueno, necesitamos también para la oración un gestor. Ese gestor, ¿quién es? Es decir, cuando vamos a encontrar una reconciliación con el Creador, posiblemente nosotros directamente no vamos a poder tener ese alcance, pero sí tenemos un gestor, entre comillas. El ángel que lleva la oración. Él se encarga de llevar la oración, pero necesitamos un gestor que nos ayude a tener un contacto. Vamos a decir, hay un divorcio entre parejas. Entonces, alguno de ellos quiere restablecer la relación, pero sabe que directamente no hay manera de poderse arreglar con la otra parte. Entonces, a lo mejor un intermediario, puede ser un amigo, un hermano, etcétera, lo que sea, que ambos le tengan pues estimación o que le consideren moralmente solvente, etcétera, él va a ser el gestor que va a ayudar a tratar de restablecer esa relación. Bueno, ese es en el ejemplo humano. Pero en el ejemplo espiritual, en el aspecto espiritual necesitamos a ese gestor. Y ese gestor es precisamente el Tzadik. ¿Por qué el Tzadik? Porque los Tzadik de generaciones anteriores, ese alguien, él practicó ciertos Yehudim, y este alguien es como un coach que también nos va a entrenar, y dice, si él está meditando, dice, este hombre, esta mujer, este señor, esta señora, está orando los Yehud que yo hacía en su tiempo, y por tanto yo llevo su petición de reconciliación, su oración, ante el Creador, y como yo tengo contacto directo con él, entonces hay manera de poderlo arreglar. Entonces, este tzadik en su vida practicó varias oraciones, y su parte baja del alma, es decir, su nefesh, está en la piedra tumbal, ahí en su tumba. Ella está latente para ayudar a todos los seres vivos a tener un encuentro con el Creador y a reconciliarse
con Él. Así, por ejemplo, un maestro nos puede ayudar a lograr a darnos la información cómo podemos llegar a la Debekut con Él. Mire, cuando nosotros llegamos a la reconciliación o a la unión con el Creador, Él nos va a otorgar una elevación de conciencia y la reconciliación. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Vamos a ver, porque en la reconciliación también van las peticiones. Pues las peticiones, sí, pues yo me quiero reconciliar contigo, pero también se necesita esto. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración con Kabbalah, logramos un mérito aunado al mérito del Tzadik. Entonces se juntan dos méritos. Y entonces hay manera de juntar las dos conciencias, la del hombre y la del divino. Ahí está el encuentro. Este Debekut, si nosotros logramos la Debekut, esta elevación de conciencia, el Creador nos da un regalo. ¿Y qué es que? Una elevación de conciencia en la que ascendemos espiritualmente. ¿Y cómo se manifiesta esta elevación de conciencia? Nos preguntaríamos, ¿no? Dice, nos hace ver cosas que antes con nuestros ojos no podíamos ver, los ojos físicos, nuestros 5 sentidos, nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra lógica, nos llegaba hasta cierto límite, pero cuando vamos al mundo espiritual, nos permite tener un ojo espiritual que nos permite ver tanto el mundo espiritual como el mundo físico, y podemos saber cómo funciona arriba porque funciona abajo, y nosotros sabemos que todo lo que abajo funciona tiene su origen arriba. Entonces, si nosotros conocemos el mundo espiritual, comprendemos el mundo físico. Y ese es un gran placer y esa es una gran cosa que nos podemos, que podemos obtener. Como en algún momento les comenté, a veces los golpes de la vida de las personas duelen mucho y el sufrimiento es fuerte a veces. Pero duele más no el hecho mismo ni el golpe. Lo que más duele es no saber por qué está pasando lo que le está pasando. El peor dolor es decir, no saber por qué me pasa lo que me pasa. Y cuando me estoy en caos, pues le reclamamos todo al Eterno. Pero eso es un estado de ignorancia, ese es en el estado de la conciencia robótica. Cuando estás en un nivel de conciencia espiritual más alto, lo comprendes de manera muy cabal. Quizá no del todo, porque estamos en una etapa de crecimiento, pero a medida que vamos creciendo, la conciencia vamos comprendiendo tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Y entonces, en consecuencia, ya no cometemos tantos errores. Tomamos decisiones correctas, tomamos decisiones de acuerdo a la conciencia y a un corazón tierno, y la vida entre nosotros se vuelve más placentera, más correcta, más feliz. Y no bajo el engaño del Satán, sino como consecuencia de las bendiciones que hemos tenido en la posibilidad de tener este crecimiento. Miren, vamos a resumir cómo funciona este mecanismo. Veamos aquí. Aquí estoy yo. ¿Sí? Aquí estamos nosotros. Entonces, para yo poder quiero tener un contacto con el Santo Bendito es Él, pues primeramente tengo un maestro, el cual me ayuda y me da conocimientos, pero también me da herramientas como los Yehudim. Entonces, si yo medito los Yehudim, si hago la oración del Tzadik, entonces tengo un intercambio con el Tzadik. Y si hay ese intercambio, despertamos a ese Tzadik y él hace la gestión ante el Santo Bendito es Él y le dice a este señor o esta señora o este hombre, esta mujer, esta persona me ha despertado y está meditando los nombres tuyos que yo en mi vida los hacía, y vengo por mérito mío y de Él a que tú puedas tener una reconciliación con Él
y que puedas darle esta lista de peticiones. El santo bendito es Él, entonces Él lo recibe a través del tzadik, el gestor. Entonces, cuando tenemos esta unión, esta comunicación, Dios nos da un regalo, y aquí lo tenemos, una elevación de la conciencia. Entonces, estando en una elevación de la conciencia del hombre, la conciencia humana y la conciencia divina, existe un meeting point, es decir, un punto de encuentro, y entonces se logra la reconciliación, que es el propósito de la oración. Y cuando hay un encuentro y hay una reconciliación, el resultado que es una historia de amor. Una historia de amor ¿entre quién? Entre yo y el Creador. Y es así como se puede llegar a la reconciliación y a decir que vivieron muy felices, como terminan los cuentos infantiles, pero en realidad este mecanismo que pongo así gráficamente, que traté de explicarlos en la anterior, es cómo realmente funciona la oración y cómo nosotros podemos adentrarnos a este mundo. Y para tener el contacto con el tzadik, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer mucho trabajo espiritual, mucho trabajo de cambio de conciencia, de trabajo interior, de quemar nuestras malas midot, nuestras malas funciones de carácter, y así podemos tener un contacto con el Creador. Y entonces así nos comunicamos con el mundo espiritual sin restricciones. ¿Sí? Y bueno, tenemos más. Miren, aquí le voy a parar porque lo que sigue también está muy bonito y pues no quiero abusar el tiempo de ustedes y bueno, doy un espacio para ver si tienen alguna pregunta que formular y trataré de responder.